Hola jóvenes, ¿cómo están? Pues vamos a dar continuidad al tema de funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan que ya habíamos dado un repaso? Ya vimos cuáles son las funciones y ya vamos un poquito avanzados en el tema. Para que no se confundan, niños, estamos en matemáticas 3, matemáticas para los de tercero, ¿sí? Si eres de segundo o de primero, ya la regaste. Ok, buscas tu video. Estamos en matemáticas 3. Ok, pues bien niños, vamos a dar continuidad, vamos a hacer algunos ejercicios. Ya habíamos visto que en realidad estaban muy sencillos, pero vamos a corroborarlo ahora. Vamos a hacer un par de ejercicios nada más. Acuérdense, estamos viendo ahorita mis funciones trigonométricas, las tres que les pedí que se aprendieran, o que tienen que aprenderse más bien, de memoria. ¿Ok? Vamos a los ejercicios, niños. ¿Qué teníamos que hacer primero? Bueno, lo que me va a ayudar mucho es identificar el ángulo rectángulo. En este caso, ¿cuál es? Es este de aquí. ¿No? ¿Por qué me va a ayudar mucho? Porque esto me va a ayudar a identificar la hipotenusa. Acuérdense que está viendo siempre de frente al ángulo rectángulo. Es esta. Esta es mi hipotenusa. Y ahorita vamos a ver para qué me va a servir. ¿Ok? ¿Se acuerdan que las funciones vamos a trabajarlas dependiendo o en función al ángulo con el que yo vaya a tener que estar trabajando, el ángulo que tenga que sacar? ¿Sí? En este caso me están diciendo, o yo estoy marcándoles que la incógnita es esta. O sea, quiero que me den este ángulo. Tal vez haga falta poner aquí una X. Bueno, este es el ángulo que yo necesito. ¿Sí? Voy a trabajar en función o en perspectiva, mejor dicho, a este ángulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger mi función trigonométrica. ¿Cómo la voy a escoger? En primera voy a seleccionar los catetos. ¿Ok? ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto, acuérdense que es el que está viendo en contra o está del otro lado del ángulo con el que yo estoy trabajando. Este es mi ángulo X, niños, el que voy a sacar. ¿Cuál será el cateto opuesto? Efectivamente, este de acá, el que está del otro lado. ¿Sí? Ok, el cateto opuesto es este y vale 10. ¿Cuál será el cateto adyacente? Acuérdense que adyacente significa junto o al lado. ¿Por qué les decía que es importante saber cuál es la hipotenusa? Porque ustedes podrían confundirse, podrían decirme, bueno, pues este lado también es adyacente al ángulo. Pero no, esta es la hipotenusa, siempre va a ser la hipotenusa, el lado más largo que está viendo al ángulo recto. Entonces, ¿cuál es mi cateto adyacente? Adyacente, perdón, es este de aquí, el que está al lado de mi ángulo. Es 15. ¿Ok? Una vez que definí cuáles son los catetos, ahora sí voy a buscar qué función voy a ocupar. ¿En función o qué? ¿O cómo voy a elegir la función? Pues en realidad es muy sencillo, niños. Tengo que ver con qué elementos cuento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero usar el seno, ¿podría? No. ¿Por qué? Porque para poder calcular el ángulo con el seno, yo necesito el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿El cateto opuesto lo tengo? Sí, vale 10. Pero la hipotenusa no la tengo. Entonces no puedo trabajar con el seno. Con el coseno, el cateto adyacente lo tengo, sí, y vale 15. Pero la hipotenusa la tengo, pues ya habíamos quedado que no. Entonces no puedo trabajar con el coseno. ¿Cuál es mi última opción? La tangente. ¿Tengo cateto opuesto? Sí, vale 10. ¿Tengo cateto adyacente? Sí, y vale 15. Entonces, con esta función que yo ya me aprendí de memoria, ¿qué hago? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que vale 10, entre cateto adyacente, que vale 15. Acuérdense que hacía, muy sencillo en mi calculadora, hacía mi división, 10
entre 15. ¿Cuánto me da? Me da .66 periódico. .66 periódico. ¿Cuál era mi último paso? Bueno, pues me iba a escoger o a calcular el ángulo usando la cotangente. Perdón, la arcotangente. La cotangente es otra cosa. ¿Cómo le voy a hacer? Shift. Muy importante este paso para poder pasar a la función arc. Y selecciono la tangente. El -1 como exponente significa que ya estoy en la cotangente. ¿Ok? Entonces, arcotangente, perdón, ¿cómo doy lata con cotangente? Arcotangente. Entonces, arcotangente de .666 me da 33.66. Y entonces el ángulo que yo estoy buscando, el ángulo X vale 33.66. Y listo, ya acabé el ejercicio. ¿Se dieron cuenta? Fueron muy pocos pasos. Vamos a hacer otro, niños. Vamos a hacer este caso de aquí. ¿Ok? Primero que nada vamos a identificar el ángulo recto. Aquí está, el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ¿cuál será la hipotenusa, niños? La hipotenusa es este de aquí, este lado de aquí. Y en este caso sí tiene un valor, es 20. ¿Ok? Segundo, voy a identificar con qué ángulo voy a trabajar. En este caso ya fue el ángulo de acá arriba. ¿Ok? Vamos a definir cuánto valen los catetos o cuáles son los catetos. Según la perspectiva de este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto, niños? El que está del otro lado. Desde esta perspectiva, el cateto opuesto es este de aquí abajo. Cateto opuesto. ¿Y cuál será mi cateto adyacente? Bueno, pues si yo ya sé que esta es la hipotenusa y no puede ser este, pues el cateto adyacente es este. Y vale 5. Listo, ya tengo ubicados mis catetos. Ya sé cuál es la hipotenusa, ahora voy a volver a buscar mi función. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues en el problema yo sé que tengo cateto adyacente e hipotenusa. Inmediatamente busco. ¿Puedo hacerlo con el seno? No, no puedo porque el seno me requiere el cateto opuesto y la hipotenusa. Tengo la hipotenusa, pero el cateto opuesto no. ¿Puedo intentar con tangente, pero tengo los datos? No. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí, pero no tengo el cateto opuesto. No puede ser con la tangente. Entonces mi opción es el coseno. O sea que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente vale 5, entre mi hipotenusa. Mi hipotenusa vale 20. Volvemos a mi calculadora, en donde voy a hacer mi operación. 5 entre 20 me da .25. Coseno del ángulo es .25. ¿Ok? Por último, vamos a hacer el paso con mi arco coseno. ¿Cómo le voy a hacer? Shift, coseno, .25. 75.52. Y esa es la medida de mi ángulo incógnita. ¿Ok? 75.52. Grados es importante. No se les olvide siempre de notar que son grados. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí, niños, pues no se dejen engañar si ven que el triángulo está en otra posición. Es exactamente lo mismo. Lo único que tienen que hacer es verlo desde la perspectiva correcta. No pasa nada. Aquí simple y sencillamente imagínense que el triángulo, este triángulo, lo agarré y lo hice así, lo giré y obtuve esta posición. ¿Cuál será mi ángulo de 90 grados?
es este. ¿Ok? ¿Cuál será la hipotenusa entonces? Pues es la que está viendo frente al ángulo de 90 grados. Esta es mi hipotenusa. ¿Con qué ángulo voy a trabajar? Bueno, este ejercicio me dice que tengo que calcular este ángulo de aquí. ¿Cuál es el ángulo, el cateto opuesto? El que está viendo directamente al ángulo o está del otro lado. ¿Cuál será? Este de acá, cateto opuesto. Y ahora, ¿cuál será el cateto adyacente? Acuérdense, adyacente significa junto o al lado de. Ya sabemos que no puede ser la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es por obvia razón? Este de acá, cateto adyacente. Ok, ya tengo definidos mis valores, cuáles son los catetos. Nuevamente regreso a las funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Este ejercicio puedo realizarlo con tangente? No, porque la tangente me requiere el cateto opuesto y el cateto adyacente, y yo no tengo el cateto adyacente. ¿Puedo hacerlo con coseno? No. ¿Por qué? Porque el coseno me requiere el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa sí la tengo, pero el cateto adyacente no. Entonces no puedo usar coseno. Por último, el seno. El seno me requiere cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Los tengo los dos? Sí. El cateto opuesto vale 80 y la hipotenusa vale 100. Aplico mi función. Me dice que el seno de mi ángulo es igual a 80, que mide el cateto opuesto, entre 100, que mide mi hipotenusa. Rápidamente hago mi operación, que es 80 entre 100, va a quedar 0.8, el seno del ángulo es 0.8, y por último vamos a sacar el arcoseno. Acuérdense, muy importante, shift o función secundaria, más el seno. ¿Cómo sé que ya tengo el arcoseno? Cuando es seno a la menos 1, como es el caso, como se ve aquí en la calculadora. ¿Ya vieron? Si le sale así el seno solito, eso está mal. Tengo que calcular el arcoseno. Y el arcoseno de 0.8 me da 53.13. Esa es la medida de este ángulo de aquí. Este ángulo mide 53.13 grados. Sencillo, ¿no? Vamos a hacer un último ejercicio para que ya no quede ninguna duda. Igual el triángulo es un triángulo rectángulo. Es lo mismo, nada más me lo cambiaron de perspectiva, lo giraron, pero no me voy a dejar engañar. Hay que empezar a buscar los elementos. Esto les va a ayudar mucho a no confundirse. Comenzamos encontrando el ángulo de 90 grados. Aquí está. ¿Ok? Luego se ve. ¿Cuál será la hipotenusa? Bueno, automáticamente yo sé que la hipotenusa es esta. ¿Sí? Ahora, ¿con qué ángulo voy a trabajar? Con el ángulo de abajo. Este ángulo de aquí, ¿cuál será el cateto opuesto a este ángulo? Bueno, pues si quiero trazo una línea imaginaria. Aquí está. Es el cateto que está del otro lado o está viendo de frente al ángulo que voy a usar. Sería este de aquí, cateto opuesto. ¿Y cuál será mi cateto adyacente, niños? Acuérdense otra vez, adyacente significa que está al lado o que está junto. ¿Ok? No se les olvide, es importante. La hipotenusa ya la definí, no puede ser este el cateto adyacente, entonces por eliminación, pues mi cateto adyacente es este de aquí. ¿Ok? Ya tenemos los elementos con los que vamos a trabajar. Vamos otra vez a buscar qué función sería. Automáticamente ya en la práctica ustedes las van a identificar muy fácil cuando ya hagan más ejercicios. Esta no puede ser, ¿por qué? Porque no tengo la hipotenusa, la descarto. El coseno tampoco, porque no tengo la hipotenusa, la descarto. Tengo ambos catetos, ¿cuál voy a usar? La tangente, niños. Entonces, tangente del ángulo que voy a sacar es igual al cateto opuesto, que vale 9, sobre la hipotenusa, que vale 17.
¿Ok? Regreso a hacer mi operación. 9 entre 17.5294. Entonces, tangente del ángulo es igual a 0.5294. Último paso. Estoy trabajando con tangente. Vamos a sacar la arcotangente. Shift, función secundaria. Acuérdense el botoncito que tienen acá. No siempre viene de color amarillo. Ustedes nada más busquen el que diga Shift en sus calculadoras. Tangente. Ya me salió a la -1, ya estoy bien. 0.5294. Y me da el ángulo de 27.89. Entonces mi ángulo, aquí ya tengo un poquito más de espacio. Mi ángulo mide 27.89 grados, o sea, el ángulo de aquí. Y ya acabé. Como se pueden dar cuenta, niños, es muy sencillo. La dificultad está nada más en, una, aprenderse de memoria sus funciones, estas tres, y otra, el que ustedes ya aprendan a identificar los elementos del triángulo rectángulo, el cateto opuesto, la hipotenusa, el ángulo recto, y seleccionarlos dependiendo de la perspectiva con la que van a trabajar. ¿Ok? Les había comentado que anteriormente se trabajaba con tablas. Son estas, se las estoy mostrando ahora. Estas tablas me servían para definir el ángulo en vez de la calculadora. ¿Cómo servían? Pues muy sencillo. Cuando ustedes hacían la división, ya les quedaba su función. Por ejemplo, el que acabamos de hacer, que me quedaba tangente de 9 entre 17. El número que me quedaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscarlo, niños. ¿En dónde? Por ejemplo, si estoy buscando la tangente, me iba a la fila que dice ahí tangente. ¿Sí la ven? Dice ángulo, seno, coseno, tangente, y luego se vuelve a repetir. O sea, eso se refiere que son valores diferentes. Pero esas cuatro que dice ángulo, seno, coseno y tangente, ¿las estamos viendo? Bueno, pues ahí teníamos que buscar la función. En este caso es la tangente. ¿Y qué otro paso seguía? Lo que teníamos que hacer era buscar el número que se acercara más al número que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso, la tangente no viene aquí en el extracto que les puse. ¿Se acuerdan que les dije que son hojas y hojas? Pues son muchísimas, ponerlas todas resulta imposible. Pero lo que tenían que hacer era nada más buscar el número de la función al que más se acercara. Vamos a suponer que estábamos buscando el punto 22 en la tangente. Ubicamos la tangente y podemos encontrar que ahí donde dice 13 en el ángulo 13 grados y 14, podemos encontrar punto 23 y arribita punto 21. Ahí lo que teníamos que hacer era buscar cuál era el que estaba más cerca al punto 22. En este caso, ¿cuál es? Pues es el punto 21, ¿no? El que se está acercando un poquito más. Por poquito, pero se está acercando un poquito más. Entonces, ¿mi ángulo de cuánto es? De 12. ¿Qué problemas había con este método? Bueno, en primera, pues cargar las hojas. Son muchísimas las hojas que tienen que cargar, porque obviamente ustedes no sabían qué problema iban a tener, qué problema iban a tener que resolver. Y el segundo era la precisión. Ustedes no podían tener la misma precisión que con una calculadora. Una calculadora pues ya me da ángulos con decimales, me da una precisión exacta. Se los enseño nada más como mera cultura general. Estas tablas son completamente obsoletas. Hay profesores que aún deciden usarlo a nivel preparatoria para que aprendan a usarlas, pero pues como vieron no hay ninguna dificultad. Ya estando en clases normales, voy a llevar un juego y vamos a ver cómo se usan estas tablas, vamos a verlo en la práctica, pero sí tomen en cuenta cómo se usan.
Aunque les insisto, ya es muy raro el profesor que las exige o que realmente sean necesarias. Ya una calculadora pues sustituye este método de resolución. ¿Sí? Pues bueno, niños, eso es todo por esta vez. Espero estén muy bien. La próxima clase ya vamos a ver problemas de aplicación. O sea, ya les voy a dictar un problema, ustedes van a tener que dibujar su triángulo y van a proponer dónde van a ir los elementos. Es un poquito más complicado, pero es el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Si tienen dudas, por favor, además del resumen que me tienen que agregar en los comentarios, ahí en los comentarios, por favor, pónganme qué duda tuvieron y la atendemos sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, pues que estén bien, niños, cuídense mucho y esperemos pase pronto esta situación para poder regresar a la escuela. Hasta luego, niños.